Cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí la apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto derramado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Hermanos, buenas tardes. Les pido muy de favor que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 27. ¿Listos? Empecemos nuestra lectura bíblica. El Salmo es de David y se titula Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, oh Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Hermanos, oremos en esta mañana. Señor, gracias te damos porque podemos estar juntos, no importa la forma, no importa los modos, pero estamos juntos, Padre. Nuestro corazón está rendido a ti. Esta mañana dedicamos este tiempo única y exclusivamente para glorificar y honrar tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Padre, esta mañana pongo en especial la situación que no solo nuestro país, sino que nuestro mundo está viviendo. Te agradezco, Señor, porque te conocemos, pero también, Padre, en esta mañana te pido que seamos luz donde quiera que tú nos pongas, que podamos a través de la obediencia a nuestras autoridades seguir adelante, Señor, y ser luz y dar ejemplo a los que nos rodean, que podamos compartir de ti en todo momento, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Mi hermano, te invito a que abras tu himnario ahí donde estás y busca el himno número 364, Día en Día. Te pido de favor que alabes junto con nosotros desde donde tú estés. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación.
tentación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Su palabra nos dice también: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Filipenses 4:4-6. Hermanos, quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra que me han ayudado a mí en por la situación por la que estamos pasando mi esposa y yo. El Señor no nos deja de su mano. Él le doy gracias por su amor, por sus bondades, por sus piedades, por sus misericordias, por su fidelidad que Él siempre tiene para con uno, a pesar de que soy pecador imperfecto delante de Él. Gracias también por todas las bendiciones recibidas de Él. Gracias porque Él ha sido nuestra roca, Él ha sido nuestro castillo, Él ha sido nuestra fortaleza en estas situaciones. También quiero agradecer a mis hermanos que han estado orando por nosotros, por mi esposa y por mí. No tengo más que agradecerle por todo ello, hermanos. Dios les bendiga. Hola mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal. En esta ocasión les saludo desde las instalaciones del templo de la Iglesia Bautista El Calvario en la ciudad de Torreón, Coahuila. Esta iglesia que en esta tarde va a hospedar a cada uno de los mineros. Y bueno, le damos muchas gracias a la Iglesia Bautista El Calvario por recibirnos y por recibir a todas las personas que también están siguiendo esta transmisión. Les invito, hermanos, a que en esta tarde oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, Señor. Gracias porque podemos gozar de la libertad para hablar de ella, para predicar, Señor, para cantarte y para podernos reunir sin ningún impedimento, Señor, aunque ahora en nuestros hogares. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada familia, Señor, que conforma tu cuerpo, tu iglesia, Señor, y que tú bendigas y consueles los corazones de todos tus hijos en el mundo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea consuelo y hable a nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén y amén. Pues bien, hermanos, estamos en esta crisis que todos llamamos coronavirus y es impresionante cómo algo tan pequeñito, algo que ni siquiera podemos ver, ha provocado tantas cosas que incluso ni siquiera imaginábamos que podría afectar algo tan pequeñito. Y en medio de todo esto que está sucediendo, quizá muchas personas lleguen a preguntarse, ¿y dónde está Dios? ¿O qué es lo que Dios está haciendo? Y bueno, sencillamente podríamos responder que Dios está presente. Podríamos decir que Dios está sustentando la creación. Dios no se ha olvidado de lo que Él creó. Podríamos decir que Dios está presente en el mundo por medio de su palabra, y que Dios está presente en el mundo por medio de su iglesia. Sí, Dios está presente. Y esta afirmación que acabo de hacer entonces nos invita a cambiar la pregunta, a modificar aquello
que estamos cuestionando y no sería más bien decir qué es lo que está haciendo Dios o dónde está Dios. Al contrario, yo creo que la pregunta para nosotros sería, ¿qué está haciendo el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Se da cuenta? Cómo al final de cuentas volvemos y regresamos a la pregunta que se hizo en el Génesis, o más bien a la respuesta que se daba en el Génesis. La mujer que me diste, pero la serpiente, y de alguna u otra manera buscamos responder o justificar que por medio de alguien más vivimos las circunstancias que vivimos. Estamos viviendo una crisis sanitaria y pudiéramos responsabilizar a Dios, pero yo creo que es todo lo contrario. En lugar de eso, en Génesis 3:9, Dios busca al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que trataremos de responder en esta tarde. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú, joven, señorita, niño? ¿Dónde estás? ¿En qué situación estás tú? El sermón de esta tarde, hermanos, tiene por título La salvación es por gracia y por fe. Y les invito a permanecer en sus Biblias ahí en el libro de los Efesios, esta epístola a los Efesios, el capítulo 2, versos del 1 al 10. Y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta en estos versículos. Le invito a que también prepare algo para poder escribir, si así lo desea, algunas referencias bíblicas que vamos a estar viendo. Y bueno, estaremos meditando, le repito, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. La semana pasada tú y yo celebramos resurrección. Celebramos que Jesús venció a la muerte, venció el pecado y que venció a Satanás. Y esta celebración, por lo menos en este año, fue totalmente diferente para todos nosotros. Fue un poco más íntima, fue en nuestros hogares. Pero volviendo a la pregunta, o más bien haciendo más preguntas, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Quizá muchos de nosotros pudiéramos responder, pues por amor. Quizá otros ya dijeron, pues para salvar vidas. Y otros podrían responder, por la gracia de Dios. Y claro que todas estas respuestas son correctas, pero ¿por qué? ¿Por qué por amor? ¿Por qué por gracia? ¿Por qué para salvar? La respuesta es, hermano, nuevamente, Jesús vino, nació y murió y resucitó por la condición del hombre. Y por esta condición del hombre que afectó también a toda la creación. ¿Se da cuenta cómo Dios sí está presente en el mundo? ¿Se da cuenta cómo Dios no deja pasar nada? ¿Se da cuenta cómo Dios no está ausente, sino que Él actúa? Dios es proactivo. Y volvemos a la pregunta inicial. Entonces, si Dios está presente, si Dios tiene un plan y lo ejecutó a la perfección, entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Qué está haciendo el hombre? Hermano, ¿qué estás haciendo tú? Dice Efesios en el capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta es la condición del hombre. Por eso Jesús vino y nació, murió, resucitó y por eso Él volverá, por la condición del hombre. Esto que el hombre se ha dedicado a hacer a lo largo del tiempo. Nosotros, muertos, me encanta este versículo porque nos habla de la imposibilidad que nosotros tenemos de salvarnos a nosotros mismos. Ni siquiera nos damos cuenta. Cuando era pequeño yo me preguntaba y decía, bueno, yo escucho de un Jesús que vino a salvar, pero ¿Jesús ya murió? ¿Cómo es que su salvación va a ser vigente en mí si Jesús se hubiera esperado un poquito más a que yo naciera? Y quizá por mi infancia y quizá por no leer tanto la palabra de Dios, no podía responder esta pregunta y no podía comprender cómo la gracia de Dios alcanzaba para todos, cómo su salvación me alcanzaba también a mí. Y claro, tampoco podía comprender yo el estado en el cual yo estaba. Poco a poco y a lo largo de los años
fui comprendiendo mi necesidad de Dios, al igual que usted y yo en algún momento. Nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios, que necesitábamos de su gracia y necesitábamos de esa salvación que Él mismo nos vino a ofrecer. Continúo. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. En estos asuntos siempre que hay situaciones adversas, siempre que surge algún problema, siempre vamos a buscar responsables. Y quizá usted y yo digamos, bueno, yo ya soy salvo, es que el mundo es el que está mal. Pero hermano, Pablo aquí en Efesios nos habla a todos igual y nos recuerda dónde estábamos nosotros. Porque al igual que en Génesis necesitamos recordar en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo. Y tú y yo, como parte del pueblo de Dios, necesitamos también reconocer que hemos contribuido para que el mundo esté en la situación en la que está. Pudiéramos justificarnos con tantas cosas, pero es que son los que no conocen a Dios. Pensamientos del Génesis. Pero es que es la gente que no se quiere acercar y no se quiere arrepentir. Nuevamente el pensamiento de Génesis. Responsabilizar al otro. Pero aquí en Efesios Pablo dice, en donde ustedes anduvieron en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo y todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Todos nosotros. Hermanos, el mundo que conocemos, o más bien el mundo que conocíamos, difícilmente va a volver. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta contingencia, no sabemos en qué magnitud y en qué formas va a afectar a nuestro país en diferentes áreas. Pero lo que debemos de estar conscientes y debemos de estar seguros desde hoy es que no vamos a volver al mundo en el que vivíamos. De ninguna manera vamos a volver a la Ciudad de México a la que estábamos acostumbrados. Si Dios quiere y si por su voluntad todos resultamos ilesos de esto, quizá regresemos a empleos donde falte algún compañero, a escuelas donde el padre, el abuelo o el hermano de alguno de nuestros compañeros ya no esté. Y bueno, los que hemos creído en Cristo Jesús, hermanos, no estamos exentos tampoco de vivir alguna secuela por estos daños. No debemos de responsabilizar a los gobiernos, no debemos responsabilizar al sector salud, porque todo esto es una carga que todos, en la cual todos colaboramos. Incluso, hermanos, el texto bíblico no nos permite ni siquiera culpar a Satanás, porque cuando dice el versículo 2, la palabra espíritu, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto lo menciona en forma de analogía y figuradamente. Un espíritu, es decir, humano, nuestro, una actitud del corazón humano, porque si no tiene la culpa a Dios, entonces tiene la culpa a Satanás. Y volvemos al pensamiento del Génesis, culpando a todos, menos buscando nuestra propia responsabilidad. Pero aquí esta figura nos habla de un error, de algo malo que está en el espíritu, es decir, humano, en el alma racional, un principio vital mentalmente y en disposición, que actúa en toda la gente que se opone a Dios y a su voluntad. Y a veces como hijos de Dios también nos oponemos a su voluntad. Los poderes del aire son la personificación de este espíritu malvado, que es el principio gobernante de los incrédulos, al contrario del espíritu que viene de parte de Dios y que por la voluntad de Dios opera en nosotros y actúa para salvarnos, una acción meramente de Dios. ¿Se da cuenta cómo nosotros mismos producimos el mal? Lo inmediato, hermanos, a esta crisis sanitaria es que muchos se preocupan ya por la economía.
esa crisis económica que ya está en puerta. Pero hermanos, ¿de verdad todo es culpa del coronavirus entonces? Si vamos a culpar a este virus. Hermanos, el abuso doméstico infantil en estos días de confinamiento, en estos días de cuarentena aumentó. Los asesinatos, incluidos los feminicidios, no han parado. Los robos, el abuso de autoridad. Los días de cuarentena, hermanos, solamente están poniendo en manifiesto la humanidad. Repito, nuestros días de cuarentena solo están poniendo de manifiesto todo aquello que el hombre llevaba tiempo haciendo, pero ni siquiera se detenía para considerar. Quizá, hermanos, no es que los profesores de la universidad, de la primaria o de la secundaria estén mal. Quizás sí hay algún problema en tu hijo o en tu hija. Probablemente tus jefes, tu empresa no tenga un problema. Quizás eras tú el que hacía como que iba a trabajar. Y hoy que estás en casa y que trabajas desde casa, empiezas a notar todas estas cosas. Es momento de no hacer responsable a los demás. Es momento de ser conscientes de lo que está pasando en el mundo y del papel que nosotros estamos jugando, como hijos de Dios, y también todos aquellos que por supuesto no creen en Dios aún, aquellos que todavía no han sido alcanzados. Hermanos, les recuerdo que 40 días estuvo Jesús orando, y les recuerdo que 40 años el pueblo estuvo en el desierto, y en ambas situaciones lo único que surgió era aquello que había en el corazón. Aquello que estaba en el corazón de Jesús, aquel tiempo de oración, emanó. Y en el desierto, aquellos 40 años, aquello que estaba en el corazón del pueblo, también emanó y fluyó. La humanidad, hermanos, siempre ha mostrado su humanidad. Pero como lo dije hace un momento, por la dinámica de vida, no nos detenemos a considerar lo que estamos haciendo. En las Crónicas de Narnia, hermanos, en la travesía del viajero del alba, aparece un personaje llamado Eustace, un chico algo molesto para todos, con algunas características peculiares, y realmente este chico en algún momento se pierde del grupo y descubre un tesoro. Descubre un tesoro y en su lógica él dice: no voy a tomar ninguna moneda de oro, mejor voy a guardar piedras preciosas en mis bolsillos. Y de manera peculiar algo le llama la atención, un brazalete. Va, lo toma y le quedaba un poco grande, así que lo pone después de su codo. Decidió dormir porque estaba algo cansado de tanto caminar, y cuando despierta se encuentra con que se ha convertido en un dragón. Se encuentra atrapado en escamas, y todo esto por la motivación. Y a veces tú y yo nos parecemos a este pequeño Eustace. Vemos algunas cosas que nos gustan, algunas cosas que nos atraen, algo que pensamos que es para nosotros, algo que pensamos que nos va bien y también se siente bien, no parece incorrecto. Y cuando menos lo pensamos, nos hemos convertido en dragones. Estamos aprisionados por brazaletes que no nos dejan vivir. Él continuó el viaje con un dolor de pata, ahora no de brazo, un dolor de pata por aquel brazalete que le apretaba. Ese recordatorio que nos recuerda a nosotros que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que suena y se ve bien nos va a hacer bien. El mundo está descubriendo y está comprobando hoy que no todas las filosofías, no todos los modelos económicos, no todas las formas de hacer las cosas son las correctas. El hombre se está percatando de su responsabilidad y de lo que los modelos que hemos seguido, más bien, a dónde nos han llevado. El verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, en oposición a nuestros hechos, la misericordia de Dios llega. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade: por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no veo un Dios ausente. En medio de esta crisis, en medio de nuestras crisis personales, yo no veo un Dios ausente. Yo no veo un Dios distante y apartado del hombre. Yo veo un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios de misericordia, que con tanta paciencia ha actuado y ha planeado todo para que el hombre siga un camino de bondad, de gracia y de misericordia que Él mismo preparó. Dios no está guardando la distancia sana que todos nosotros estamos guardando hoy. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos? Si Dios, por su gran amor con que nos amó, incluso antes de que fuéramos conscientes de eso, nos ha ofrecido estando nosotros muertos. Y yo le quiero decir algo, hermanos. En tiempo de escasez, pregúntese, ¿qué tan fácil es dar algo? En tiempos de escasez, ¿qué tan fácil nos resulta a nosotros desprendernos para dar a los demás? Pues en la escasez de vida, en la escasez de amor y en la escasez de toda misericordia, Dios da. Y dio al hombre y a la mujer vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿Quién puede hacer eso por nosotros? ¿Quién va a hacer eso por ti? Yo creo que nadie. Juan 1:14, dice, y aquel verbo que fue hecho carne habitó en nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia que hemos recibido por Dios, la gracia que necesitamos para la salvación, es una característica y atributo de Jesucristo. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho una realidad por medio de Jesús. Jesucristo es la muestra de amor. Jesucristo es la muestra de amor que Dios te da a ti. La muerte de Jesucristo es la muestra de amor de parte de Dios para ti. No tenemos un Dios ausente. Nuestro Dios no es un Dios ausente. Romanos 5:22 y 21 dice, mas por cuanto el pecado abundó, también sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia por esta vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabes qué? No importa tu pasado, no importa tu presente, porque cuando abundó tu pecado, sobreabundó la gracia de Dios para salvarte. Y Jesús no solamente te salva, Jesucristo te justifica delante de Dios por la misma gracia de Dios, porque Jesús murió por cada ser humano, por ti que no crees en Él. Aun cuando tú te resistes a creer en Dios, Dios ya efectuó su plan y Él está a la puerta de tu corazón. Él ofrece esa gracia que es para todos. Hermano, usted y yo hemos creído en Cristo. Usted y yo somos la muestra de la gracia de Dios. Regresando a Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con todos nosotros. Aquí está la respuesta a mi pregunta de la infancia. ¿Pero cómo Dios me va a alcanzar si Él ya murió? Pues cada creyente en el presente y cada creyente que se sume a la familia de Dios es la muestra de la gracia de Dios. Cada creyente, lo repito, es muestra de la gracia de Dios, porque sí, ¿cómo Dios me va a salvar a mí? ¿Cómo Dios va a salvar a alguien como yo? Quizá no lo puedo comprender, pero es su gran gracia, algo que no merezco, pero que Él ha hecho por mí. Cada creyente que está alrededor de usted, cada creyente que usted recuerda en aquellas bancas del templo, es muestra
de la misericordia y de la gracia de Dios, aunque a veces nosotros no querramos verlo, ¿no? O digamos, Señor, ten gracia conmigo, pero Señor, pon en orden a tus hijos. Cada creyente es muestra de la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios gratuito para todos. Incluso desde antes de que lo conozcamos, Él ya tuvo gracia y Él te ofrece la salvación a ti. Dice el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó desde antes, para que tú y yo anduviéramos en ellas. ¿Te das cuenta de que Dios no es un Dios ausente aún cuando tú lo cuestionas? Aun cuando en medio de estas circunstancias tú pudieras pensar, Dios, ¿de verdad estamos así? Dios, ¿cuánto va a durar esto? Señor, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Déjame decirte que la gracia pone en función la fe. Y como ya lo leí, esta fe de la que habla Dios aquí, hermanos, en su palabra, no es por un mérito de aquel que decide creer. Bueno, yo voy a creer en Dios y entonces ya soy salvo. No. Esta fe, hermanos, que viene a nosotros, viene por el mérito de aquel en que creemos. La fe viene por los méritos de aquel en el cual estamos creyendo. Ese es Jesús. Y el crecimiento de esa fe es por parte del mismo Espíritu Santo. No es acción del hombre, porque ya vimos la situación del hombre. Pero vemos el actuar de Dios, lleno de gracia y de bondad. Y esta fe, hermanos, es de la que nos habla también Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto en las obras de la ley nadie será justificado. En la fe que tenemos que en Jesús, hermanos, es la única que va a salvarnos. Y hay un canto que dice, danos fe, una fe que nunca se acabe. Oh Señor, aumenta en nuestras vidas esa fe casi perdida hasta renacer. Esa fe, hermanos, en Cristo Jesús es la que nos vivifica aún en tiempos de confinamiento. Y esa fe es la que nos sacará adelante por la verdad de Jesucristo y por el poder de su testimonio. Esa fe en Cristo Jesús sacará a cada hijo de Él, de un estado mental que se está deteriorando por todas las circunstancias, de un estado anímico que se cansa. Jesús nos puede salvar. Gálatas 3:24 dice, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe tuviéramos justicia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No somos justificados por las obras de la ley, hermanos. No somos justificados porque tan bien nos estemos portando en estos días. No somos justificados por qué tan buenos hemos sido en nuestra vida antes de todo lo que está pasando. Hemos sido justificados por la gracia de Dios, por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario y por el poder de la fe que actúa en nosotros. Pero esa misma fe, hermanos, no solamente nos justifica, sino que por esa misma fe, como ya lo mencioné, recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos lleva a la libertad y al acceso directo para con Dios, a la gracia y a la misericordia que necesitamos, a la gracia y misericordia que tú y yo necesitamos. ¿Recuerdas a Austas, el niño dragón? Él deseaba sanar su pata, ya no podía con ese dolor, ya no podía con sus circunstancias, porque aquel brazalete seguía lastimándole. Se encuentra con Aslan, el león, y ve un pozo de agua
Y él piensa, quizá si voy a ese pozo de agua, tan limpio, más limpio que el cristal, y meto mi pata, quizá recupere mi sanidad. Y él va, se acerca, pero el león le pide que antes de entrar él se desvista. Y Eustace dice, pues yo no tengo ropa, soy un dragón. Pero recuerda que aquellos dragones, al igual que todos los reptiles, tienen escamas. Y entonces él comienza a rascar, a quitar cada escama. Y una vez que ha desprendido una capa de esa piel o de esas escamas, va nuevamente y justo antes de meter la pata al lago, en el reflejo ve que nuevamente es un dragón. Lo intenta una segunda vez, más fuerte, comienza a rasgarse. En el libro es un poquito más gráfico, y una tercera vez lo intenta rasgar y quitarse eso que no quiere en su vida, pero descubre que sigue siendo aquel mismo dragón. Entonces Aslan, el león, lo observa y le dice, creo que te tendré que desvestir yo. Entonces, el primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta el mismo corazón. Y lo único que me permitió soportarlo fue el placer de sentir cómo se desprendía esa cosa de mí. Tú y yo necesitamos el toque de ese león. Tú y yo necesitamos el toque de Jesucristo en nuestras vidas, porque no hay nada que podamos hacer. No hay métodos, no hay filosofías, no hay terapias que nos puedan sacar de la condición de pecado en la cual está el hombre. No hay nada que puedas hacer que te pueda hacer libre como el toque de Jesús que llegue hasta tu corazón. Y quiero invitarte en esta tarde, si tú no has conocido, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, te invito a que ores ahí en donde estás, que le entregues tu vida, le entregues tu corazón, que te rindas a Él, y le entregues todo lo que tienes, porque solo Cristo, nadie más. Hoy en día tú vas a comprobar que ni tú mismo te puedes salvar, tú mismo no puedes hacer nada por ti. Y qué triste que Dios tenga que permitir que el hombre se meta en estas situaciones para que caiga en cuenta de su situación y de que no puede salvarse. Mucha gente está afuera haciendo lo imposible por salvar vidas y no lo está logrando. Quizá tú estás siendo afectado ya por la economía o por la desesperación y sabes que no te ha salvado. Pero Cristo, por la gracia de Dios, viene y te ofrece la vida, porque la salvación es por fe y es por gracia. Quiero terminar, hermanos, con el versículo 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué maravilloso, ¿no? Antes de nacer, antes de conocer que había una salvación, antes de abrazar esa salvación, Dios ya había planeado obras para que tú y yo estuviéramos en ellas. Y hace algunos domingos, la verdad no recuerdo cuándo, en el salón social, también predicando, le comentaba a los hermanos que Dios le había permitido vivir a toda la generación de mineros cosas importantes. En aquel tiempo hacía referencia a la restauración del templo y a todas las cosas que ya hemos estado viviendo. Pero hermanos, no me queda la menor duda de que Dios está permitiendo que usted y yo, que la generación de Mina, también viva estas circunstancias. ¿Con qué propósito? Solo Dios lo sabe, pero sin duda fue su voluntad y su gracia la que nos está permitiendo vivir este tiempo para que después, o desde ya, estemos en las obras que Él preparó para alcanzar a otros que están como tú y yo estuvimos en el pasado. Y hermano,
No pierdas tu rutina. Si tú acostumbrabas levantarte a las 4 de la mañana, sigue haciéndolo. Si tú acostumbrabas a ejercitarte, no pierdas ese hábito. Es más, tus dones, tus talentos, tus habilidades laborales, multiplícalas. Porque esta crisis, hermano, va a pasar. Y vamos a llegar a un nuevo estado o a una nueva situación en la que aquellos que se durmieron en sus laureles van a sufrir consecuencias. Si en tu trabajo, hermano, te han bajado el salario y si incluso has vivido algún tipo de abuso, hermanos, sigue siendo fiel a tu área, sigue siendo fiel a esa empresa. Jóvenes, niños, si tienen que seguir estudiando, a pesar de que tengan clases en línea, síganlo haciendo con todo su empeño, no bajen el ritmo. Sigamos sirviendo como al Señor. Porque como lo decía hace un momento, quizás los profesores, quizás nuestros supervisores no estaban tan descabellados y quizás sí había algo erróneo en nosotros. Hermanos, tú y yo no fuimos diseñados para trabajar libremente. Tú y yo fuimos diseñados para trabajar bajo supervisión. Y necesitamos hoy más que nunca mantener nuestros hábitos y mejorarlos. Porque como diría un dicho, el que no marcha, marcha. Y en esta situación no podemos ni siquiera dejar caer nuestras disciplinas espirituales delante de Dios. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con los santos. No confundamos, hermanos, el distanciamiento social con ser distantes socialmente. Hoy mejor que nunca tenemos todo para comunicarnos. Si quiere usted ver alguna película, puede hacerlo en grupo. Si usted quiere hacer una videollamada con sus hermanos de la fe, puede hacerlo. Y cuando llegue ese día, hermanos, cuando nos volvamos a encontrar, que el Señor nos encuentre listos y preparados para seguir con el ritmo de vida que usted y yo sabemos que se necesita para vivir en la Ciudad de México. Que no nos pase como aquella imagen de la liebre y la tortuga. Sigamos preparándonos. El pueblo de Dios tiene que ir un paso más adelante. Permítame orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que esa fe es por gracia y que esa salvación, Señor, esa salvación es accesible para todos, Señor. Te pido, Padre, que tú produzcas en tus hijos, Padre, una fe que siga creciendo para buenas obras, para abundar en el amor, Señor. Y te pido, Padre, que tu gracia alcance a cada persona que está escuchando tu mensaje en todo el mundo, Señor, por medio de la voz de tu iglesia. Si hay alguna persona que quiera rendir su vida a Cristo, te pido que le entregues todo lo que tú tienes. Comunícate con Dios, habla con Dios y pídele que Él te salve. Cree en su Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que tú bendigas a tu iglesia en todo el mundo. Ayúdanos, Padre, a estar preparados, disponibles y dispuestos para todo aquello que tú tienes por delante de nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo en todo el país y en todo el mundo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, Señor. Guárdanos en tu santo amor, Señor. Y gracias porque podemos recordar que somos salvos por fe y por gracia, Señor. Y que esto es un regalo de parte de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y nuevamente, hermanos, quiero agradecer a la Iglesia Bautista del Calvario de Torreón. Gracias por su hospitalidad. Y hermanos, quiero terminar con un versículo. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que hemos aprendido en presencia y por la Escritura. Que nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo y que Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza gracias a su bondad, que Él nos anime, que Él anime nuestros corazones y nos mantenga a ustedes y a mí constantes en hacer y en decir siempre lo que es bueno. Amados hermanos, me despido con ustedes, les envío un enorme saludo
y un enorme abrazo con todo mi corazón, y que el Señor guarde sus vidas. Hasta pronto. Te pido, mi hermano, que busques de nuevo en tu himnario el libro número 183 y vamos a cantar juntos Gracia admirable. Dice su palabra, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8. Himno número 183. Fue en mi ser la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré. Después de años mil de estar allí en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. En este culto hemos revisado dos doctrinas básicas importantes acerca de la salvación. Uno es la fe y otro es la gracia. La actitud del hombre hacia Dios, la actitud de Dios hacia el hombre. Estamos seguros, usted y yo, que es solamente el amor de Dios por cada uno de nosotros, porque la verdad no tenemos ningún merecimiento delante de Él, sino fue el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo fuésemos salvos. Podemos orar al Señor. Podemos inclinar nuestro rostro y ahí en nuestra casa orar al Señor. Hágalo, mi hermano. Yo le invito en este momento. Padre, ¿cómo no darte las gracias, Señor, por este bello momento que hemos pasado? Hemos comprendido, Señor, que ha sido tu amor, tu infinito amor, tu gran amor, que pudiste cambiar la historia de la humanidad entera. Antes de Cristo y después de Cristo, así es la historia, Señor. Y a pesar de que tú te habías manifestado de muchas maneras al hombre desde la creación del mundo, no fue sino hasta que Cristo Jesús nos enseñó lo que es el amor incondicional, en que pudimos comprender que es tu gracia, Señor. Es tu gracia, tu don, Señor, el que puede cambiar nuestra vida
y cambiar el destino completo de nuestra historia. Y que la fe en Cristo Jesús también es un don que tú pones en nuestro corazón, que podemos mirar a Cristo, que podemos mirar la cruz, que podemos mirar el sepulcro vacío y comprender que el plan perfecto tuyo se cumplió en Cristo Jesús. Gracias, Señor. No merecíamos este regalo tan grande, no merecíamos esta salvación, pero es tu amor quien lo ha hecho posible. Señor, permítenos perseverar en nuestra fe, Señor, para que se cumpla como dice tu palabra, este maravilloso milagro, Señor, de cambiar nuestra vida. Te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellas personas que por primera vez escucharon el mensaje de esta tarde. Te pido por ellos, Señor, que busquen a Cristo con todo su corazón, que busquen, Señor, su bendición y que puedan aceptarlo como su Señor y su Salvador. Gracias, Padre. Gracias por la bendición de estar con nosotros. Señor, queremos pedirte que a lo largo de esta semana, semanas difíciles para nuestro país, la presencia tuya, Señor, en nuestra vida cambie la noche en día. Permite, Señor, que haya tranquilidad en aquellos hogares donde haya enfermos. Queremos pedirte, Señor, sanidad y salud por aquellos hermanos nuestros que están pasando momentos difíciles. Señor, confiamos en ti esperamos, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros tenga la confianza de que Cristo está con nosotros siempre, Señor, no importa lo que pase. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice cada hogar que ha tenido prendido sus aparatos, Señor, y que ha estado participando con nosotros en el culto, y renueva nuestra fe ahora y siempre. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, hermana, que el Señor les bendiga. Que tengan una hermosa semana, en el nombre de Jesús. Amén. No queremos concluir el culto sin antes recordarles, hermanos, que hemos estado orando unos por otros. Le hemos pedido mucho al Señor que en familia y también en nuestros cuerpos exista salud física y también salud espiritual. Ponga mucho cuidado en toda la programación que tenemos para su familia y para usted. Y quiero pedirle dos favores. El primero, hermana, hermano, si está usted pasando por algún problema difícil en estos momentos, le pido que nos llame. Queremos servirle, hermanos. Todos los ministerios queremos servirle. ¿Es algún problema de falta de alimento, de medicamento, algún problema emocional difícil? ¿Necesita un apoyo espiritual? ¿Necesita recursos económicos? Hermanos, Mina es muy grande y en Mina nos amamos unos a otros y podemos apoyarnos. Si está pasando por esta situación, le voy a pedir un favor. Llame a los teléfonos de la iglesia, aparecen en el boletín. Seguramente se puede comunicar con facilidad y coméntenos por qué situación está pasando. Y la segunda cosa que yo le pediría, hermano, hermana, usted puede aportar algo. Puede ser alimento, puede ser algo que sea de utilidad para los hermanos en este momento, en esta crisis. ¿Por qué no nos llama? En lo personal he recibido llamadas de varios hermanos que me han dicho, hermano, cuente con algún recurso para comprar medicamentos, para llevar alimentos a los hermanos. Estamos pasando días difíciles, el trabajo se ha caído, los ingresos económicos han bajado, pero todos como un cuerpo podemos apoyarnos unos a otros. Recuerde que el amor de Cristo nos constriñe. Espero su llamada esta semana y esperamos en el Señor poder responder lo más pronto posible a esa necesidad. Que Dios le bendiga.